Una iglesia de 148 miembros estaba impresionada porque en 40 años jamás habían logrado bautizar tanta cantidad de gente como lo hicieron ese sábado. Sí, no era para menos. La iglesia había llevado a los pies de Cristo 84 almas. Los miembros no lo podían creer. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquella iglesia? Los hermanos de más experiencia, con mucho más tiempo que habían habitado en esa iglesia, estaban atónitos, porque jamás en sus vidas, en su experiencia como miembros de esta iglesia, habían logrado semejante cantidad de almas en un solo día. ¿Qué es lo que pasó en esta iglesia? No fueron evangelistas, y si hubiese sido un evangelista, la impresión no hubiese sido la misma. Tampoco fueron obreros bíblicos que habían pagado para tener el resultado tan grande como lo estaban celebrando aquella oportunidad. Tampoco había sido la radio, ni la televisión, ni un programa de ministerios que anduvieron impactando a la comunidad. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en la iglesia? Que en una ocasión 84 almas fueron entregadas a los pies de Cristo. Dios se manifestó en esa iglesia al trabajar por los grupos pequeños. Sí, aunque no lo creas, el resultado del trabajo de las pequeñas congregaciones dio 84 almas en un año para una iglesia de 148. Puede parecer un número elevado para el tiempo al cual nosotros estamos viviendo el día de hoy, pero no lo fue, porque Dios se manifestó a través de los grupos pequeños. Y es en los grupos pequeños donde esta cooperación puede experimentar su mayor extensión. Los grupos pequeños como herramienta clave para la participación de la congregación. ¿Cómo crecieron hasta alcanzar su tamaño actual? La pregunta es, ¿cómo crecieron las iglesias más grandes del mundo? 10 iglesias más grandes del mundo hasta llegar a su tamaño actual. ¿Cómo es que lo lograron? Sencillamente organizando sus congregaciones en pequeños grupos. Las iglesias a nivel mundial, que son las más grandes al día de hoy, son iglesias que están organizadas en pequeñas congregaciones. Las iglesias más numerosas, con muchos más miembros, son 10 a nivel mundial. Y estas 10 iglesias están organizadas en pequeñas congregaciones. Ahora, si tu iglesia pasa año tras año promoviendo actividades que mantienen a los miembros ocupados sin ganar a través de esas ocupaciones muchas almas, es necesario abandonar tales ocupaciones estériles y adoptar el dinámico y exitoso modelo bíblico de ganancias de almas, a saber, el evangelismo por medio de grupos pequeños. Si tu iglesia pasa promoviendo actividades que mantienen a los miembros ocupados sin ganar almas, es necesario abandonar tales ocupaciones estériles y adoptar el dinámico modelo exitoso de los grupos pequeños. No hay otro método en el evangelismo para que sea un evangelismo exitoso que a través de los grupos pequeños. Los cristianos no maduran, pues no han recibido la preparación necesaria. Los cristianos que no logran madurar porque no han recibido la preparación necesaria
su inmadurez espiritual se va perpetuando. Los cristianos que no maduran, su madurez espiritual se va perpetuando. El proceso de integración en un grupo pequeño desarrolla las capacidades y talentos que cada miembro, si la personalidad de alguno carece de colorido, puede surgir a la vida y comenzar a brillar dentro de un grupo pequeño. Si su carácter es tosco, se suavizará. Aún los miembros pasivos, tímidos y hasta aburridos comienzan a florecer a medida que se van envolviendo semana tras semana en las actividades del grupo pequeño. Como dice la Escritura en Proverbios 27:17, hierro con hierro se agudiza y el hombre aguza el carácter de su amigo. En otras palabras, el miembro que es tímido, el miembro que se la pasa quejando, el miembro que se pasa criticando, el miembro desanimado necesita formar parte de un grupo pequeño y sentarse y dejar de sentarse solo a ver qué es lo que la mayoría de los miembros hace y comenzar a ver qué puede hacer él a través de su grupo pequeño para la obra del evangelio en la iglesia y el territorio donde está viviendo. ¿Cuál fue el consejo de Jetro sobre trabajar en grupos pequeños que le dio a Moisés? Hay 3 consejos claves y estos 3 consejos claves es necesario que los tomemos en cuenta. Si tú eres miembro de una iglesia y las pequeñas congregaciones están trabajando, apóyalas. Si tú eres líder de pequeña congregación, pon mucha atención. Si eres anciano de iglesia, tu prioridad debe de ser los grupos pequeños. Si eres pastor, tienes que comprender cuáles son los principios que Jetro le dio a Moisés. Y quiero compartir 3 con ellos. En Éxodo capítulo 18, en los versículos 22 y al 23, dice: así aliviarás tu carga y podrás sostenerte. ¿Por qué el anciano la carga se le vuelve tan pesada? ¿Por qué al pastor la carga se le vuelve tan pesada? ¿Por qué al líder la carga se le vuelve tan pesada? En este curso que vamos a estar celebrando de 10 secciones, vamos a descubrir cómo delegar. Pero en esta oportunidad solo queremos ver uno de esos principios. El primero de ellos es: así aliviarás tu carga y podrás sostenerte. Entonces, anciano de iglesia, si estás cansado de dirigir a una iglesia que no quiere trabajar, entonces quieres aliviar tu carga, entonces organiza los grupos pequeños. Apoya los grupos pequeños. Trabaja en los grupos pequeños. Motiva los grupos pequeños. Invierte en los grupos pequeños. Y verás cómo la carga se pasa a la pequeña congregación. Y en lugar de que eso sea una carga, ahora se convierte en una fuerza que apoya al anciano, que apoya a la iglesia, que apoya al pastor. Si te sientes cansado y estresado, es porque no has aprendido a delegar, porque no hemos aprendido a trabajar a través de los grupos pequeños. El primer principio que Jetro le dio a Moisés es: si trabajas con los grupos pequeños, entonces vas a aliviar tu carga. Si trabajas con los grupos pequeños, entonces vas a poder sostenerte. Si no trabajas con los grupos pequeños, la carga será muy pesada para este 2025. Si no trabajas con los grupos pequeños, no vas a lograr sostenerte. Necesitamos trabajar con los grupos pequeños. Número 2. Segundo principio: quedarás libre para presentarte ante Dios en lugar del pueblo. Cuando uno está ocupado con tantas actividades, no le queda tiempo ni para la devoción personal. No le queda tiempo ni para preparar los sermones que va a predicar. No le queda tiempo ni para preparar los seminarios, las capacitaciones que va a dar. Y le toca llegar a la reunión, le toca llegar el sábado corriendo y le toca improvisar el tema porque no le quedó tiempo. Y al ver para atrás se dio cuenta que estuvo ocupado en todo, pero no hizo nada.
Entonces, si aprendes a trabajar con los grupos pequeños, entonces vas a quedar libre para presentarte ante Dios en lugar del pueblo. Y el tercer principio, habría paz y armonía en el campamento. Oiga. Si trabajas en los grupos pequeños, Moisés, va a haber paz y va a haber armonía en el campamento. Actualmente, la mayoría de nuestras iglesias son una bomba de tiempo. Los hermanos no se sostienen entre sí. Hay un espíritu de crítica, hay un espíritu de rivalismo, hay un espíritu de contienda dentro de la iglesia. Los apellidos X luchan con los apellidos Z y estos quieren dominar la iglesia. Hay otro, el liderazgo X quiere imponerse sobre el liderazgo y celebra cuando el liderazgo Y fracasa. Y el liderazgo Z está esperando que cuando el Y llegue a dirigir, también fracase. ¿Por qué? Porque no estamos ocupados en las pequeñas congregaciones. ¿Quieres que haya armonía y paz en el campamento? Entonces tienes que aprender a trabajar en los grupos pequeños. Este es un principio bíblico. Repito, los 3 principios de trabajar en un grupo pequeño. Si eres líder, si eres pastor, si eres anciano, así vas a aliviar tu carga y podrás sostenerte. Número 2, quedarás libre para presentarte delante de Dios. Y número 3, habrá paz y armonía en todo el campamento. Esto lo puede ver en Éxodo 18:23 y dice la palabra de Dios, y entonces todo te irá bien. Entonces, tomemos en cuenta este principio que es importante para cada uno de nosotros. Eso dice el Antiguo Testamento, eso dijo Jetro. Pero ¿qué dijo Jesús con respecto a los grupos pequeños? Jesús y los grupos pequeños. Jesús concentró todos sus esfuerzos en un pequeño grupo de personas, en un país también pequeño. Jesús centró todos sus esfuerzos, 3 años. El 80% de su tiempo Jesús lo pasó en un grupo pequeño, con 12 miembros. 12 miembros consistió el grupo pequeño en un pueblo pequeño. Jesús se enfocó su atención sobre unos pocos con el fin de alcanzar multitudes. El fin no era el grupo pequeño, el fin era alcanzar multitudes. Pero Jesús no se fue a las multitudes, Jesús se fue al grupo pequeño. Trabajó 3 años con el grupo pequeño para que este grupo pequeño alcanzara al mundo, alcanzara las multitudes. ¿Por qué nosotros, pastores, ancianos, queremos alcanzar las multitudes obviando los grupos pequeños? ¿Por qué queremos nosotros engañarnos a nosotros mismos, queriendo hacer un mejor trabajo que el que Jesús hizo? Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el 80% del tiempo Jesús lo pasa con el grupo pequeño, con esa pequeña congregación de 12 miembros. El fin no era el grupo pequeño, el fin era la multitud. Pero para llegar a la multitud tenía que preparar grupo pequeño. Esta iglesia de 184 miembros trabajó 1 año con las pequeñas congregaciones, con el fin de alcanzar la multitud. Su presupuesto no fue alto. La inversión no fue el transporte. La inversión no fueron las cosas. La inversión fue el tiempo, fue la relación entre ancianos, líderes, pastores, en fortalecer el grupo pequeño. La prioridad fue el grupo pequeño. El resultado fue alcanzar la multitud. Pero nosotros estamos interesados en las multitudes y descuidamos los grupos pequeños. Cristo usó la estrategia de los grupos pequeños no solo para preparar a sus discípulos, sino también en el manejo de las multitudes. Estos
miembros del grupo pequeño iban a manejar las multitudes. Pero Jesús se concentró en un grupo pequeño. Una y otra vez encontramos al mismo Jesús enseñando los ministerios del Evangelio en las casas, más bien que en edificios públicos. Son pocos los sermones. Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Luego Jesús está en el templo, desbaratando lo que la gente hacía en el templo. Pero el 80% de sus sermones los encontramos en la casa de Simón, en la casa de Marta y María. Lo encontramos allá junto al pozo con la mujer samaritana. Encontramos a Jesús en la casa de Zaqueo. Encontramos a Jesús que había vuelto a su ciudad y para poder llegar tuvieron que quitar el techo porque por la puerta no podían entrar. Es decir, Jesús pasó su ministerio en el grupo pequeño y no lo pasó en edificios públicos. Ahora nosotros pasamos nuestro tiempo en edificios públicos, el 80%, y un 20% lo pasamos en la pequeña congregación. Y queremos que los resultados sean como el Pentecostés. Queremos que llegar a la meta, pero vamos en reversa. Queremos llegar a Oriente, pero vamos para Occidente. El problema no está en la mies. El problema no está en los obreros. El problema está en que tú como anciano de iglesia y yo como pastor de iglesia no estoy poniendo la dirección en el camino correcto. Porque el camino correcto se llama pequeñas congregaciones, grupos pequeños. Los discípulos observaban y adoptaron el método que Jesús usaba para evangelizar en los hogares por medio de grupos pequeños. Es interesante que mientras Jesús hacía esto, los discípulos estaban observando. 3 años después Jesús ya no iba a estar. Y nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles que los discípulos repitieron el método de Jesús en casas. Y el Señor añadía a la iglesia todos los que iban a ser salvos. Es interesante que cuando Jesús estaba, no encontramos un bautismo de 3,000 personas. No encontramos un bautismo de 5,000 personas. No encontramos un registro de que se añadieran a la iglesia todos los días los que iban a ser salvos. Aunque el único registro que encontramos es que dice que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista, pero no dice cuánto bautizaba, pero es el único registro. Pero en Hechos sí hay registros numéricos. ¿Por qué? Porque Jesús dedicó el 80% a preparar a su iglesia para que su iglesia alcanzara la multitud. Da tristeza que estemos ocupados en nuestros templos, en sermones, en escuelas sabáticas, en sociedad de jóvenes y no capacitemos a nuestros miembros. Tenemos que capacitar a los líderes de pequeña congregación. Tenemos que soltarlos, que ellos desarrollen sus talentos, que ellos sueñen, que tengan visión en su pequeña congregación, que sueñen con crecer, que sueñen con alcanzar su multitud. Los discípulos veían lo que Jesús hacía. Y cuando Jesús ya no estuvo con ellos, ellos se encargaron de hacer lo que Jesús hacía. Hay algo importante, que Jesús mostró paciencia en el proceso de evangelización y confianza en los resultados. Jesús mostró paciencia en los procesos de evangelización y confianza en los resultados. Eso es lo que menos tenemos.
¿Por qué no trabajamos en pequeñas congregaciones? Porque no tenemos paciencia en los procesos. Somos una iglesia que está acostumbrada a resultados, no en procesos. Es como el equipo de fútbol. No importa los problemas internos que hayan, no importa los problemas financieros que hayan en su directiva, no importa los problemas con los patrocinadores que hayan, siempre y cuando en los 90 minutos el equipo gane su partido de fútbol. Ese resultado cubre los problemas internos. Ese resultado cubre los problemas económicos con su directiva. Esos resultados cubren los problemas con sus patrocinadores. Es un engaño. Pero al aficionado es lo que le gusta porque es resultadista. Entonces, los resultados es nuestra prioridad al día de hoy. No es el método, es el resultado. No es el proceso, es el resultado. Por eso, cada vez más, nuestros resultados son mucho más pobres de lo que tenían que ser. En El Salvador, la iglesia adventista, en los últimos años, viene menguando en su cantidad de bautismos. Viene menguando. No es la misma que era antes. ¿Desea usted ver verdadero crecimiento en su congregación? Es perfectamente posible cuando aplicamos los principios del evangelismo a base de grupos pequeños. Los grupos necesitan aprender cómo adorar juntos. La pequeña congregación necesita cómo estudiar, cómo establecer y preservar la comunión entre sus miembros, cómo planear y cumplir su misión. En fin, cómo funcionar efectivamente en calidad de pequeñas congregaciones dentro de la iglesia mayor. Las pequeñas congregaciones no existen solo para alcanzar resultados. No es su finalidad. Las pequeñas congregaciones no son maquilas dentro de la iglesia. Las pequeñas congregaciones son viveros que hay que cuidarlos. Y de manera natural han de crecer, llevar fruto y reproducirse. Pero no podemos en la pequeña congregación usar carburo para acelerar el crecimiento. Debemos aprender a cuidar el proceso. No podemos tampoco dejar que la pequeña congregación no crezca, no madure, porque si no madura, se va a perpetuar su inmadurez. Esta vez, la pequeña congregación crecerá más y más a medida que los grupos pequeños se conviertan en lugares donde muchos nuevos creyentes nacen, crecen, protegidos por un círculo de amor. A todos nos gusta crecer. A todos nos gusta crecer. El niño se siente feliz cuando ya alcanza a superar el nivel de la mesa. Se siente feliz porque ya está grande. A todos nos gusta ver los efectos del gimnasio. Todos nos gusta crecer económicamente. Nadie está en contra del crecimiento. Todos queremos crecer. Por naturaleza queremos crecer. Entonces, ¿por qué no estamos creciendo en las pequeñas congregaciones? ¿Por qué no estamos creciendo en la iglesia? Algo
estamos haciendo mal. Nos estamos centrando en el resultado y no en el proceso. O peor aún, las pequeñas congregaciones no están recibiendo la prioridad que deben de recibir. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, dijo Jesús, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña que todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sembrar la semilla de los grupos pequeños en tu iglesia? Si estás dispuesto a sembrar la semilla, tenés que estar pendiente de su cuidado, de su nacimiento. Y cuando haya nacido, estar pendiente de su crecimiento. Hoy te invito que si tú has aceptado a Cristo y hoy la influencia de tu espíritu a trabajar por la pequeña congregación, te invito que hoy decidas sembrar la semilla de las pequeñas congregaciones. Siémbrala en buena tierra. Hoy el propósito es que quedemos convencidos de las pequeñas congregaciones y hoy sembremos la semilla. En 8 días nos volvemos a ver, porque es probable que en este mes pueda nacer la semilla que hoy sembramos. Que Dios te bendiga.